Muy buenos y bendecidos días tengan mis hermanos y mis hermanas de Java Ministerios, aquí en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, en México y en todo el mundo. Bendito el Eterno que nos ha dado la tecnología para que lleguen a todas partes. Y bueno, Java Ministerios ha traspasado esas barreras, ¿sí? Ha traspasado esas barreras que nos ha permitido llegar hasta donde ni uno se imagine. Y bueno, más que nada es palabra, es instrucción, es como dice nuestro rabino, es donde se da el buen pan, el buen vino y el buen aceite, ¿verdad? Y sobre todo que él recibe las enseñanzas directamente de Hashem. Entonces, ¿qué más pedimos? Qué gratitud por la vida de nuestro rabino. Y que bueno, que Hashem le siga dando primeramente la salud y siga dando esa sabiduría, ese entendimiento y el discernimiento de la Torah, de la Escritura, y pues nos siga a nosotros alimentando, dándonos eso que nos permita estar bien delante primero de Hashem a través de Yeshua HaMashiach. Sí, bueno, bendecidos días aquí en México, no sé, en otras partes del mundo quizás ya es otro día. Y bueno, directo ahora sí a la enseñanza, porque bueno, es una enseñanza maravillosa que nos permite seguir adelante y enfrentar como cada enseñanza que nos trae del servicio mayor, abatir a ese enemigo que es Edom, ese destructor, ¿sí? Y que quiere que perdamos primeramente la fe en quien es nuestro elocuente intercesor, que es nuestro amado Yeshua HaMashiach, ¿sí? Recordemos que el tema principal es Yeshua el constructor. Yeshua el constructor, ¿por qué? Pues bueno, pues recordemos que es hijo de Elohim, pero el inicial constructor es, por supuesto, Hashem. Él ha creado, bueno, hasta la más mínima partícula que no podamos ver aquí en esta parte, Él es el creador de ello. Y bueno, y quien continuó con la creación es, como constructor, es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Pero bueno, Él nos vino a mostrar que todo se puede cumplir, porque Él vino a cumplir lo que Hashem le entregó en su momento a Moshe, ¿sí? Y recordemos el tema anterior, que era Yeshua define su palabra y sus enseñanzas como cimiento para la vida. Efectivamente, un cimiento es un fundamento, es algo que nos permite creer en algo, saber que ahí está la transición de nosotros, el mantenernos conectados con el Eterno a través, bueno, pues ya sabemos que la llave mágica es nuestro amado Yeshua HaMashiach, ello nos permite estar conectados ante Hashem, ¿sí? Y voy a tomar ciertos puntos de la sesión anterior, y hay un subtema dentro de ese subtema muy importante, que es: nosotros somos malos constructores. Pero ¿por qué malos constructores? Y vamos a decirlo así, porque recibimos quizás enseñanzas de hombres y enseñanzas equivocadas. Y bueno, hablo por mí, primeramente. Yo vengo tras mi vida de conocimiento de Dios. En aquel tiempo era a través de la iglesia popular, ¿sí? Después del cristianismo y Baruch Hashem, bueno, ahora estamos de este lado, donde está la verdad de enseñanza. Y eso es esto que les digo, los que les acabo de leer ahorita un momento. Nosotros, bueno, hablo por mí, fui mal constructor en su momento, ¿verdad? Hoy bendito el Eterno que ya ahora sí, como dice nuestro rabino, aquí en Java Ministerios están los bisteces de esos gruesos, de esos buenos, que nos permiten seguir adelante y enfrentar ese enemigo
que acecha a todo momento, ¿sí? Y les leía se los retomo, Efesios capítulo 2, versículo 20, dice: han sido edificadores sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yeshua, el Machía, mismo la piedra angular, por supuesto, ¿sí? Machía es la piedra angular, y precisamente ahorita en este subtema, por eso se lo menciono, vengo a tocar ese tema sobre la piedra angular, ¿sí? Entonces, nosotros hablo por mí, perdón, en su momento yo recibí, como alimento lechita, vamos a decirlo así, un ejemplo, una enseñanza equivocada, pero bueno, me sirvió en su primer momento para seguir buscando eso que no me llenaba ya, o sea, esa lechita ya no llenaba, ese alimento líquido no llenaba, y a seguir más adelante y hasta llegar hasta aquí a Java Ministerios, donde ahora sí está el buen pan, el buen aceite y el buen vino, ¿verdad? Bueno, iniciamos con el subtema, el segundo, y el subtítulo es: Yeshua mismo es la piedra que Elohim nos mandó o te mandó para que sea tu simiente o mi simiente, ¿verdad? Como se nos comentó en el inicio del tema principal, que es Yeshua el constructor, Hashem pensó en todo en el principio del crear. Ya desde ese momento se menciona el nombre de Mashiach de entre los 7 conceptos, y el primero, por supuesto, que es la Torah, ¿verdad? La Torah es el primer concepto, y que ya estaba desde que Hashem dijo: vamos a reconstruir esto que ya se había destruido, y vamos a poner como primer concepto la Torah, la instrucción, y el séptimo como Mashiach, ¿sí? Y entre del crear de los cielos, antes de que llegara Mashiach, recordemos que hubo otros preconstructores, como se los había comentado, ¿sí? Recordemos que estuvo Noah, tuvo que hacer la arca para meterse él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y aparte cada animal, ¿sí? Continúo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que Mashiach vino a cumplir la Torah y a decirnos que sí se puede cumplirla. Yeshua vino a ser la roca en nuestras vidas, el cimiento, el fundamento, pero es para quien quiere recibirlo, para que resida Yeshua en el hombre, y por supuesto seguirlo como nuestro Salvador e intercesor ante el Padre, ante Hashem. Y como dice, nadie va al Padre si no es a través del Hijo, ¿verdad? Y viene la primera escritura, que es la carta de Lucas, capítulo 20, versículo 17. Le digo cartas porque no es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es otra. Y se los leo. Pero él los miró y les dijo: entonces, ¿qué es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo. ¿A quién se está refiriendo aquí? Pues precisamente Yeshua, pues a él mismo, como esa piedra, esa cabeza de ángulo que desecharon, como se los dije en su momento, ahorita al inicio del programa. Al menos hablo por mí, que vengo
de la iglesia popular después del cristianismo. Yo no la deseché, o sea, simplemente fue una enseñanza equivocada, una enseñanza primero equivocada y después de hombres. Pero hoy que estoy nuevamente aquí en Java Ministerios, ahora sí ya sé quién es mi fundamento, quién es la piedra, quién es mi roca, quién es el ángulo, que es Yeshua, ¿sí? Él está reprochando a los edificadores, en este momento, en este caso, de acuerdo a esta carta, a los lectores de la ley, a los fariseos, porque ellos tenían que transmitir la palabra de Hashem, pero en aquel tiempo estaba corrompida, contaminada, mal enseñada, doctrina de hombres, y estaba refiriéndose a ellos como edificadores de mala calidad, porque desecharon, y la verdadera enseñanza, la verdadera instrucción, corrompieron e hicieron doctrinas de hombres. Desafortunadamente, muchas personas no quieren estar en el refidim, como y ayer lo tocó nuestro rabino en la enseñanza de Torah general. Entrar en esa transición, ese desierto, no es permanecer, es salir y enfrentar. Y pongo un ejemplo muy burdo y práctico, por ejemplo, el pueblo de Israel entró al desierto. Bueno, antes de ello, vio que venían los egipcios y estaban los Pelistín y estaba el mar, ¿sí? ¿Y qué dijo Moshe? Serenos, tranquilos, no se desesperen, ahorita el mar se va a abrir, y precisamente el mar se abrió, ¿sí? Se abrió en 12 partes, entró una tribu por cada espacio, entraron al desierto, era por 40 días y resulta que fueron 40 años. Pero en ese lapso hubo refidim, entraron en refidim, ¿sí? ¿Qué nos pide Hashem? Que no nos quedemos en el desierto, entremos en el desierto, pero sin embargo no permanezcamos ahí, tenemos que transicionar. ¿Por qué? Ejemplifico. Está la tierra prometida, está Canaán, están nuestras bendiciones, están las promesas ahí, pero ¿qué tenemos que hacer? Cruzar el Jardín, el río, ¿sí? Pero para llegar todavía a esas bendiciones se tiene que entrar a esas barreras que se llamaba Jericó, ¿sí? ¿Qué hizo Yehoshua? Dio vueltas y vueltas, se rompieron esas columnas, o sea, con emuná. ¿Y qué pasó? Se destruyó Jericó y ahora sí, vámonos a esa promesa que estaba ahí. Mas, sin embargo, no era para que llegar y sentarse, no, tenían que ir trabajando, construyéndose ellos mismos, no entrar en refidim, ¿sí? Continúo. En la Torah encontramos que desde antes de la llegada de Mashiach, nuestros patriarcas Jacob tomó la piedra y erigió un altar. No la desechó, fue su fundamento, como se los había comentado también anteriormente, nuestros patriarcas, Abraham e Isaac, también hicieron altar. ¿Sí? Recordemos que ya existía Mashiach en los lugares, ya el nombre ya estaba. Y a continuación les voy a leer Bereshit o Génesis, capítulo 28, versículo del 16 al 19. Se los leo. Bueno, contexto antes de... Recordemos que Jacob venía
de casa de sus padres, donde había abundancia, donde había riquezas, ¿sí? Pero quien lo quería matar y destruir era el rojo, era Esab, era Edom, ¿sí? Y salió huyendo. Su mamá le dio una instrucción: ve a casa de mi hermano, ahí te va a esperar, mira, esposa, hijos, riquezas. Pero en ese trayecto le llegó el atardecer y dijo, bueno, pues ya no continuó, y durmió en ese lugar. Ahorita se los leo dónde es. Y bueno, ahí él escogió 12 piedras, las puso alrededor. Bueno, de hecho ya estaban ahí, ahorita se los voy a leer donde dice. Y él se puso ahí, durmió y tuvo, ahora sí, un sueño, una escalera, la famosa la escalera de Jacob. ¿Sí? No me meto en esa enseñanza, ¿ves? Porque es muy profunda y bueno, me llevo mucho tiempo. Y aparte de eso le corresponde a nuestro rabino. Les leo Bereshit, capítulo 28, versículos del 16 al 19. Dice, Jacob despertó de su sueño y dijo, verdaderamente el Eterno está en este lugar, y yo no lo sabía. Se llenó de temor y dijo, qué temible es este lugar. No es sino la casa de Elohim, casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo. Jacob madrugó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto en su cabecera y la erigió en pilar. Erigió es fundar, instituir, levantar. En pilar, ¿sí? Y vertió aceite encima de ella y llamó el nombre de este lugar Betel, casa de Elohim. Sin embargo, Luz era el nombre de esa ciudad. Aquí habla de algo muy, muy importante. Gracias, Hashem. La puerta, y recordemos que Mashiach siempre nos ha pedido que Él está al final y Él está en esa puerta angosta, en ese camino estrecho. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a donde está la buena vida. ¿Sí? Pero bueno, hay que hacer el trabajo en este mundo mientras Hashem nos permita tener vida, ¿verdad? Ya cuando nos manda a llamar a dormir ya es otra historia. Pero habla de la puerta, bueno. Pero aquí habla en sí de la piedra. Jacob dijo, bueno, aquí es la casa de Elohim y voy a erigir la piedra. Mi piedra es Elohim. Y de Elohim, ¿quién salió? Mashiach, Yeshua, nuestro Salvador. Y les pongo en contexto sobre las piedras, y esto lo encontramos en el Midrash, por supuesto, de Bereshit. Se los leo. Jacob se preparó para pernoctar a la intemperie, ¿verdad? Por supuesto. Seleccionó 12 piedras, ¿sí? De Midian, o sea, de altar, construido por Abraham sobre la montaña cuando ofreció a Isaac. Bueno, recordemos cuando ofreció a Isaac, ¿sí? Como el Corbán, ¿sí? Eso está en una parasha hermosa también.
las colocó alrededor suyo en defensa de los animales salvajes. Jacob utilizó una de las piedras de almohada. Cuando Jacob despertó y encontró a las piedras unidas, Ejat, en una sola, supo que sería el padre de las 12 tribus quienes servirían a Hashem. ¿Sí? Y ahí en ese sueño, bueno, realmente fue un sueño profético el que tuvo Jacob. No me meto porque es una enseñanza muy profunda. Y bueno, pues ahí habla desde los exilios de Babilonia, de Persia, de Grecia, del mismo Edom, ¿sí? Pero a lo que voy, él, en sí ahorita estamos viendo la roca, la piedra, él erigió esa piedra, dijo, Hashem es mi Dios. Y recordemos que él hizo un pacto, ¿sí? Recordemos que él cuando salió de ahí, bueno, le dijo a Hashem, bueno, Hashem, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que adquiera, ¿verdad? Y bueno, recordemos que se hizo riquísimo, pero quien se hizo más rico fue su suegro, porque se hizo rico de la bendición de Jacob, ¿sí? Continúo en Bereshit, el mismo 28, pero me regreso un poquito antes, que es el capítulo 13, versículo 14, para contextualizar sobre la promesa. He aquí que el Eterno estaba sobre él y le dijo, yo soy el Eterno, Dios de tu padre y Dios de Isaac. O sea, yo soy la roca, soy la piedra. La tierra sobre la que yaces, a ti te daré promesa. ¿Y a quién más? Y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra e irrumpirán con fuerza hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur. En ti, se bendecirán, nos bendeciremos todas las familias de la tierra en tu descendencia. Aquí habla de los puntos cardinales, serían dispersados por todo el mundo. ¿Sí? Pero él eligió esa piedra, dijo, ok, seleccioné 12, de las 12 se hicieron una, Ejat, unidad, y aquí voy a edificar la casa de Elohim. Él va a ser mi simiente, ¿sí? A continuación, les muestro que también Moshe erigió un altar al pie de la montaña, ¿sí? Cuando iba por las Lujot, ¿sí? Nos muestra que no desechó la instrucción de Hashem y reafirmaron los hijos de Israel diciendo, todo lo que hable el Eterno haremos y escucharemos. Así también lo cumplió nuestro simiente. Efectivamente, recordemos que Hashem le gusta el orden, la estructura, y cuando le dice a Moshe, regresa a la montaña, ya le dio el orden, ¿sí? Que eran los ancianos, su hermano Aarón, ¿sí? El pueblo, por supuesto, se iba a quedar abajo. Y para llegar antes arriba, su asistente muy personal y heredero
para entrar a Canaán era Yehoshua. ¿Sí? Y esto lo vamos a encontrar en Shemot, capítulo 24, versículo 4. Moshe escribió todas las palabras del Eterno y se levantó muy de mañana y erigió un altar al pie de la montaña y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Así nosotros en la actualidad, a quien o quienes deseamos transicionar y tomar la roca, la piedra, o sea, nuestro amado Yeshua, creemos y seguir sus enseñanzas y desechar las doctrinas equivocadas o de hombres. Bueno, Baruch Hashem, que tenemos a nuestro elocuente intercesor ante Hashem, ¿sí? Pero tenemos un elocuente intercesor, pero a él hay que darle argumentos, hay que darle los fundamentos para que él entre en nuestra defensa. Pero hay una más importante que se llama Techuvá, ¿sí? Continúo. Aquí ya está más claro que Yeshua cuestiona, por supuesto, a los fariseos, y ahora Pablo nos da la certeza sobre la piedra angular. Sí, o sea, de lo que hablábamos acá en Lucas, ¿sí? En Lucas, que los fariseos desecharon. Y esto lo vamos a encontrar en Hechos, capítulos 4, versículo 11. Dice, esta es la piedra, o sea, Yeshua, que desecharon, que rechazaron, ¿sí? Ustedes los edificadores, y que han venido, y que ha venido a ser la principal piedra angular. Pedro también tiene un enfrentamiento con los doctores de la ley, y les vuelvo a decir lo mismo en torno a Yeshua, que él era la piedra angular, que él era la cabeza del ángulo. Y esto lo podemos encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 7 al 8. Baruch Hashem, que nosotros tenemos la magistral enseñanza que viene del Padre a través, por instrucciones del Padre a través de nuestro rabino. ¿Sí? Cada enseñanza nos permite transicionar, pero no quedarnos en el refirín, sino seguir adelante. No como el pueblo de Israel, que dijo, pues aquí voy a hacer un pequeño descanso. Esto es de estar en constante elevación, en constante crecimiento, ¿sí? Y uno es lo que le tiene que hacer, nadie lo va a hacer por nosotros. A nosotros nos corresponde seguir creciendo. Por supuesto, gratitud a Hashem por nuestro rabino, porque él nos tiene a paso y es bueno, ¿sí? Les leo la de primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 7 al 8. De manera que para ustedes, los que creen, es de sumo valor, y aquí ya se va a referir a Yeshua, pero para los que no creen, ¿sí? Ahí está hablando de los incrédulos, ¿verdad? Los que no creen. La piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes al mensaje, pues para eso mismo fueron destinados. Efectivamente, Mashiach, vuelvo a decir, es nuestro fundamento en la roca y creemos en Él, tenemos emuná en Él. Pero también hay incrédulos y para ellos es piedra de tropiezo, ¿sí? Para los que creemos en Yeshua, Él es maravilloso, ¿verdad? Pero para los que no creen o no creyeron en Yeshua, se convierten en, bueno, a ellos los va a llamar, como dice las enseñanzas que nos da nuestro rabino, Hashem nos manda a llamar cuando nos equivocamos, cuando Él quiere corregirnos y nos manda voceros o mensajeros. ¿Para qué? Para que retornemos a Él. ¿Para qué? Para no darle derecho legal a ese enemigo, ¿sí? A ese enemigo que acecha. Pero tenemos que tener la emuná en Yeshua, ¿sí? Les doy ahora Lucas capítulo 20, versículos del 17 al 19. Pero él los miró y les dijo, entonces, ¿qué es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo. Cualquiera que caiga sobre esa piedra se quebrará. Y ella desmenuzará a cualquiera sobre quien caiga. En aquel momento los principales sacerdotes y los escribas, o sea, los incrédulos, los duros de cabeza, procuraban echarle mano, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero le temieron al pueblo. Sí, recordemos que Yeshua, pues él se sentaba en las plazas, él no necesitaba en los tiempos de Mashiach. El templo estaba corrompido, ¿sí? Y él donde se sentaba había multitud de gentes y había seguidores y había siervos. Todos los que vayamos a él seremos quebrantados, desmenuzados. Tenemos que morir a nosotros, tenemos que caer para que Yeshua sea maravilloso con nosotros y nos reconstruya, ¿sí? Nos reconstruya. Y por eso dice esa palabra, y ella desmenuzará a cualquiera sobre quien caiga, o sea, sobre la piedra. Él nos va a llamar, y Yeshua está esperándonos, pero es el que quiera seguirlo. Él no vino a forzar a nadie, ¿sí? Él dice, aquí están mis enseñanzas. El que quiera seguirme, adelante. Pero, como dice nuestro rabino, hay que quitarnos esas clipot, esas cáscaras, esas adherencias que no nos permiten andar en ese camino angosto, en ese camino estrecho, en ese camino de la obediencia, en ese camino a la sujeción, a lo que en su momento Hashem le entregó a Moshe, las tablas, las lujot, los mandamientos, la ley,
¿sí? Y lo estamos viendo, de hecho, acabamos de iniciar en Torah General el libro de Barín. ¿Sí? Ahí se va a resumir todo y quienes hemos estudiado los 4 libros anteriores nos vamos dando cuenta en las porciones como nos las va a dividir en nuestro rabino, nos vamos a dar cuenta de en qué libro va a ir hablando cada parte que leemos de Barín. En las leyes, pues está Baikra, ¿sí? Si no aceptamos a Yeshua como el simiente de nuestra vida, no como la piedra angular, porque esa descalabra, ¿verdad? En pocas palabras. Si dejamos que Yeshua nos quebrante, si le permitimos actuar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro ser, Él va a ser maravilloso con nosotros, por supuesto, pero primero nos va a quebrar, nos va a sacar todo lo que no debemos de tener en nuestra vida y por supuesto todo lo que está mal, desde las doctrinas, desde todas esas adherencias que con el pasar del tiempo antes de llegar a conocerlo a Él, se quedaron en nosotros quizás, y Él nos va a quebrar, a quitarnos esa cáscara. Un ejemplo muy burdo y práctico se los puedo decir, una nuez, bueno, aquí en México le decimos una nuez, tiene una caparazón y dentro de esa caparazón hay un fruto, algo bueno, algo agradable, hay un aceite en esa nuez. Pero ¿qué tiene que hacer primero para llegar a ese deleite, a ese fruto agradable? Hasta me saboreo, a lo que está ahí dentro, a esa bendición que está ahí. Tienes que quebrarla, tienes que romperla, tienes que quitar esa cáscara, esa adherencia. Y ese fruto tiene su cobertura, porque cuando está verde, cuando está en proceso de maduración, está verde la cáscara. Después se empieza a sacar la cáscara y se abre y empieza a verse lo que es lo duro del fruto, ¿sí? Se abre la primera cobertura que tiene, se quita fácilmente, esa se quita con los dedos. Pero viene la más difícil para llegar a esa bendición, a lo más rico, quebrarla, destruir esa capa dura, maciza, y llegar a esa bendición, llegar a ese deleite, a ese fruto. Bueno, así Mashiach nos tiene bendiciones, pero ¿qué nos pide? Que mantengamos alineada su voluntad, que nos quitemos esas cáscaras, esas clipot, eso que nos aleja de esas grandes bendiciones, pero el que quiera quitárselas, el que quiera seguirlo, ¿sí? Nuestro Robé en todo momento nos reitera que revisemos en nuestro templo, en nuestro altar, que no existan hametz, levadura, que contamina, que leude, ¿sí? Cualquier sedimento que ande por ahí en nuestro interior. Y ello nos lleva a separarnos de Hashem, ¿sí? Abrir una puerta o caigamos en el pecado. Recordemos que Mashiach, Él vino a reconstruir los planes de paz que Hashem tiene para nosotros y tenía en un principio para nosotros. Todo depende de nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Pero como construimos sobre la arena, tuvo que venir Yeshua
para decirnos que le diéramos la oportunidad, ¿sí? Yo puedo construir sobre sólido, pero dame la oportunidad de hacerlo. Pero si no lo hacemos, nos va a hacer pedazos. Pero por la propia desobediencia a Yeshua, Yeshua nos dice, aquí estoy yo. Yo fui a ese madero por ustedes. A mí me desangraron por ustedes. ¿Qué nos toca a nosotros? Alinearnos a la voluntad de Hashem, a cumplir lo que Mashiach vino a hacer, ¿sí? Y poner a Mashiach como nuestra piedra, como nuestro simiente, ¿sí? Permitirnos quitarnos todas esas adherencias, todo eso que nos aparta de Hashem, ¿sí? Y por supuesto, como les dije, el ejemplo ahorita del fruto, está la bendición, y como se lo dije ahorita el ejemplo de Israel, tuvo que pasar Jericó, ¿sí? Esa fortaleza, pasándola, ya estaban sus promesas en tierra de Canaán. ¿Qué nos toca más que seguir trabajando, elevándonos, estar en constante revisión de nuestros actos, en constante construcción, pero tomándonos precisamente de la bendita Torah y de Mashiach como nuestro reconstructor? Mis hermanos y mis hermanas, dejaba ministerios, el siervo de Yeshua les da las gracias y les manda la verajá a ustedes y a cada uno de sus familias. Hashem los bendiga. Shalom.